El caso en que la periodista Vicky Dávila y la emisora radial FM de la cadena radial RCN han sido declarados civilmente responsables y se ha vuelto toda una película completa. A propósito, ya he hecho un video al respecto, sin embargo, teniendo en cuenta que esta semana la Corte Constitucional emitió un fallo donde cerró todo este debate procesal o todo este proceso. En este video analizaremos todo el recorrido judicial que ha tenido este proceso judicial de manera práctica y con datos reales. En primera medida, es oportuno mencionar que este caso inició por la noticia que divulgó la periodista en un medio de comunicación conocido como la FM el 6 de mayo de 2014, donde sus afirmaciones conllevaron a que un coronel de la policía, el excomandante del Departamento de Policía Casanare, José Estupiñán, fuera retirado injustamente de su cargo, al menos así lo dijo el tribunal en la apelación, y logró que le fueran reconocidos 165 millones y salvar su buen nombre. Ahora bien, este caso ya había sido fallado el 4 de agosto de 2020 por parte del juez 46 del Civil del Circuito de Bogotá, despacho judicial que en primera instancia no había declarado civilmente responsable a la periodista, es decir, no la había condenado, para que lo entiendan mejor. No obstante, las partes afectadas, como el coronel Estupiñán y su familia, interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien a través de la Sala Civil el 15 de octubre de 2020 realizó un estudio minucioso de las pretensiones presentadas por el oficial de la policía, que manifestaba, entre otras situaciones, que su honra y buen nombre habían sido mancillados por la publicación realizada por la periodista Vicky Dávila y el medio radial conocido como la FM, en el cual el 14 de mayo de 2014 la señora Dávila Hoyos llamó al inspector general de la Policía Nacional, general Yesid Vázquez Prada, para presionarlo por la investigación que se adelantaba en contra del coronel Estupiñán Carvajal, dando por cierto, sin prueba alguna, que era corrupto, pues al aire mencionó que por qué no lo había relevado del cargo, cómo era posible que siguiera trabajando, lo que ocasionó malestar en el mando institucional y en la opinión pública. Sin embargo, la Policía Nacional poco hizo para investigar la realidad del caso. El mismo día, en horas de la noche, el general de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, llamó al señor Estupiñán Carvajal para decirle que lo iba a retirar de la institución. Dadas las manifestaciones de la periodista, dentro de su estudio procesal, el tribunal analizó normas del derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concluyendo que la libertad de expresión o el derecho de informar no se plasma como un derecho absoluto, sino que por el contrario tiene unos límites y parámetros sobre los cuales debe basarse la actuación de la prensa o de los medios de comunicación para evitar el abuso. En consecuencia, el tribunal encontró que había un daño y por tanto revocó la sentencia de primer grado y en su lugar se declaró civil y solidariamente responsable a los demandados Radio Cadena Nacional RCN y a Victoria Eugenia Dávila Hoyos en su condición de directora y periodista del noticiero FM Radio por la difusión de la noticia emitida entre los días 6 y 14 de mayo de 2014 y debían pagar una suma a los afectados equivalente a los 195 millones de pesos. Como consecuencia del fallo en su contra, la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos y Radio Cadena Nacional RCN promovieron las acciones de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. En primera medida, falló la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Civil, y en esta sentencia la Corte amparó los derechos de la periodista y de RCN, manifestando entre otras situaciones lo siguiente: no resulta compatible con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión imponer presiones injustificadas con el propósito de limitar o desestimular el derecho fundamental de expresión y las libertades de información y de prensa. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia manifestó que el Tribunal Superior de Bogotá censuró a la citada periodista por considerar que sus opiniones no armonizaban con una visión particular de la labor de los comunicadores, derivando de allí la culpa endilgada, sin desarrollar el complejo ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y la opinión de la comunicadora y los bienes legales y constitucionales cuya infracción denunció el coronel Estupiñán Carvajal. Seguía la Corte Suprema manifestando
que esto se convertía en vacíos argumentativos. Además, manifestó que el tribunal había incluido algunos argumentos carentes de motivación y afirmaciones imprecisas, inarmónicas con el panorama jurídico actual. Posterior a este amparo de derechos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió aceptar la impugnación amparando los derechos del oficial y de su familia. Es decir, revocó la sentencia de tutela que había sido fallada en primera medida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Civil, y en su lugar amparó los derechos del oficial y de su familia, dejando sin efecto, por supuesto, la sentencia de la Sala Civil, donde había dejado sin efecto la sentencia del tribunal que había declarado civilmente responsable a Vicky Dávila y a EFM. Es decir, en esta decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se revivió la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, donde Vicky Dávila y RCN, la FM, habían sido declarados civilmente responsables. En consecuencia, la periodista Vicky Dávila y la cadena radial ejercieron la presión debida para que la Corte Constitucional, en ejercicio del poder de revisión o de su facultad de revisión, emitiera una nueva sentencia donde zanjara esta situación. En esta última sentencia, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, dejó sin efecto la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que había confirmado la sentencia del Tribunal de Bogotá, donde había sido declarada civilmente responsable la periodista Vicky Dávila y la cadena radial RCN. En síntesis, en este caso se presentaron dos fallos en el marco de la jurisdicción ordinaria a través de un juez civil y de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, y posteriormente se fallaron dos tutelas en la Corte Suprema de Justicia, una en la Sala Civil que amparó los derechos de la periodista y una en la Sala Laboral que amparó los derechos del oficial y de su familia, y una última sentencia de tutela en la Corte Constitucional. Es decir, se presentaron 5 fallos en este proceso. Lo cierto es que en lo personal comparto la posición del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que el derecho de libertad de expresión no es absoluto y los periodistas también deben ser declarados civilmente responsables. Y una persona, bajo el argumento de que es periodista, no debe difamar el buen nombre de una persona y su familia, porque si no, esto sería la dictadura comunicacional, ya que lo cuestionable en esta providencia constitucional es, por ejemplo, que la Corte estableció que los periodistas no pueden ser declarados civilmente responsables por publicar y opinar sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público. Hágame el favor. En ese entendido, ellos pueden causar daños y no ser declarados civilmente responsables, lo que quiere decir que nunca van a responder con su patrimonio cuando causen un daño a una persona o a un tercero. Esta situación le está dando un carácter de absoluto al derecho de libertad de expresión y le está poniendo por encima del derecho a la vida, que ni siquiera es absoluto, porque si fuera absoluto no se permitiría el aborto o el derecho a morir dignamente. Buen día, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.